¿En ese momento usted reflexionaba más o odiaba más a sus papás? Eh, Odiaba más, porque la droga llega a odiar equivocadamente. Es equivocadamente porque uno odia y porque no le alcahuetean, odia porque no le dan vivienda, odia porque no le dan comida, ¿no? Fue duro, fue duro. Yo mantenía una raíz de amargura en esos tiempos muy fuertes hacia mi familia, como vuelvo y le repito, sacando a mi mamá. Hola a todos, bienvenidos a tu podcast. Esto es Remando contra la Corriente y es un espacio de transformación, de historias que restauran. Y hoy tenemos una historia muy bonita, una historia especial, una historia de nuestro pastor. Queremos que él nos cuente qué era antes de predicar, qué era antes de ayudar a otros. Queremos escuchar esta historia porque sabemos, pastor, que tuviste muchas dificultades y pasaste por muchas situaciones. Primero que todo, bienvenido a este espacio de Remando contra la Corriente. Bueno, gracias a ustedes por su invitación. Bueno, empiezo por mi familia, ¿no? Es una familia normal de la ciudad de Bucaramanga, un padre, una madre, unos hermanos, muy bien formados por nuestros padres, nos daban todo. Pero bueno, llegó un tiempo donde eh, empecé a conocer la droga y bueno, ahí empezó una vida que ha marcado el transcurso de mi existencia, ¿no? Y bueno, y a pesar de todo eso, eh, crecimos con unas creencias espirituales y bueno. Y ¿Su familia era cristiana? Sí, mi madre, mi hermana, mi cuñado, son personas que se encargó, el Señor los puso para llevarme a la iglesia por primera vez, sí. Pero yo creo que nos detengamos un poco ahí en tu infancia, pastor, porque muchas veces en la casa pasan situaciones que lo llevan a uno a la calle. ¿Tú sentías más seguridad en tu casa o te sentías más seguro en la calle cuando eras niño? Bueno, ¿qué pasó? Yo tenía 12 años cuando consumí por primera vez. Era en ese tiempo, hablo de ese año donde no había tanta maldad, donde no había tanta droga, sino como lo hay hoy en día, ¿no? Pero yo era más inocente, pero era muy rebelde. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo me sentía mejor afuera que en casa, porque en casa había que hacer oficio, había que estudiar, había obligaciones, había cosas, y en la calle pues había lo que a mí me gustaba a mi edad. Pero usted se sentía querido, se sentía amado por sus papás. Sí, mi madre, mi padre, inclusive mis hermanos mayores, todos, porque yo somos 4 hombres y una mujer, y yo soy el menor de los hombres y la mujer llegó 8 años después. Entonces era el consentido de todos y me sentía muy agradado. Muy acogidos por todos. Por todos. ¿Y usted cree que eso también influyó mucho en tu adicción? Bueno, yo tengo un concepto de mi punto de vista. Mi familia siempre quiso lo mejor para nosotros. Mis padres siempre quisieron darnos estudio, que fuéramos buenos, que nos dieron muchas cosas. El desvío de las amistades que pasamos y bueno, escogí un camino con amigos del barrio y en el cual pues me parecían a mí muy especiales en ese tiempo para mí. Se escuchaba la música rock y bueno, ahí empezó a influir mucho la música rock y empecé por estar ahí escuchando y bueno, después de un tiempo consumí por primera vez. ¿Y usted cree, pastor, que la música influye mucho en la rebeldía de un joven, que lo lleve a consumir, que lo lleve a tener una vida como degradada? Bueno, ahora que estoy como pastor, sí, nosotros la música del mundo no la compartimos porque a veces trae recuerdos
¿no? De malos o recuerdos buenos y trae nostalgia, pero en sí, sí, lo que es amistad del mundo, pues para nosotros es enemistad con Dios. Entonces, la música, pues yo no le echo la culpa que fue por la música, pero eso fue uno de los pasos que empecé yo a dar para poder conseguir unos amigos mucho mayores que yo y poder estar con ellos. Y me gustaba ya después la música, fue una de las épocas que yo viví que fue en los años 70 del rock. Claro, era la época de estar en el parque, tomar vino, Las esquinas. de fumar marihuana, ¿sí? Sí. Y en su casa, en algún momento se habló de prevención, ¿sí? En algún momento se tocaba el tema de la droga. Nunca. Nunca, ni en la escuela ni en el colegio cuando estuve, no había ese tipo de prevenciones. Ni en casa, porque pues ver en ese tiempo fumar a alguien marihuana en las calles era muy difícil, era muy raro. Solamente en ese tiempo los que fumaban eran los delincuentes, ¿no? Y ya los hippies y ya otro tipo iban a otros lugares como el monte, como al río. Era más reservado, no era muy público como hoy en día es, ¿no? ¿Y usted todavía recuerda la primera vez que fumó Sí, droga? fue un 24 de diciembre de 1975. Nunca se me olvida porque pues por la Navidad, ¿no? ¿12 años tenía? 12 años. 12 años donde... ¿Y sus papás se dieron cuenta? ¿En cuánto tiempo se dieron cuenta sus papás? Como al año. ¿Al año? Al año, sí. El consumo no fue todos los días, el consumo era con miedo, porque cuando consumía me daba miedo llegar a la casa y trataba yo de que me pasara un poco el efecto, nos echábamos gotas en los ojos para poder llegar a la casa. A mi mamá sí se le hacía extraño que yo llegaba, almorzaba y dormía toda la tarde. Pero nunca se imaginó, ¿no? Si de pronto una intervención familiar, volviendo usted a su pasado, hubiese cambiado algo, o... Sí, lógico. Ya con la experiencia que tengo y todo, yo sí vuelvo a ese tiempo, a esa época. Claro que tomaré otras decisiones y no esas. Y ya ahorita que usted es papá y que pasó por esa situación, ¿qué decisión hubieses tomado usted en ese momento como papá? Bueno, quitando la experiencia, o sea, lo que he pasado, ¿no? Es algo que es que el tiempo de nosotros era tan distinto al tiempo de ahora. Es que no había una enseñanza o una prevención para que los padres se dieran cuenta en ese tiempo. Es que no lo había, era muy raro, pero yo como padre, pues bueno, no cuestiono nada de lo que hicieron mis padres, siempre buscaron el bienestar, pero sí hay fallos a veces. Ahí quería llegar, pastor, porque sé que hay fallos y hay decisiones, obvio que primeramente de uno, pero también hay fallos que tienen los papás por querer hacer cosas buenas. En su caso, ¿qué hicieron sus papás cuando se dieron cuenta de que usted consumía? Bueno, cuando mi padre se dio cuenta y mi madre tomaron la decisión de mandarme a estudiar a Bogotá, sacarme del entorno del barrio, sacarme de las amistades, ¿no? Y bueno, y pues me fui a Bogotá a estudiar. De ahí entra como a la adolescencia. Ahí, sí, ahí tenía 13 años, iba para los 14. Nos fuimos para la casa materna donde los abuelos de mi mamá, los padres de mi mamá, y allá un tío me conectó con un colegio, me internaron, trabajaba a veces y yo estudiaba de noche, pero lo mismo, o sea, yo buscaba dónde conseguir la droga. Ya estaba la semilla. La semilla, ya yo tenía un año ya de estar consumiendo y quería seguirlo haciendo, entonces empecé a buscar en Bogotá hasta que encontré el sitio cerca del colegio y bueno, y ahí íbamos, comprábamos, me conecté con otros estudiantes del colegio que fumaban, porque uno no busca sino ese tipo de perfiles. Claro, y menos que no tenías ahí la supervisión de sus papás. De nada, ya me sentía adulto.
me sentí adulto y a pesar de todo, la edad que yo tenía a los 12 años, siempre quise estar con los adultos e inclusive mis amigos que consumí por primera vez eran 3, 4 años mayores que yo. O sea, yo siempre gustaba desde pequeño andar con gente adulta. O sea, ¿usted cree que la decisión que tomó su papá fue castigo o fue acertada? Bueno, yo en el momento la tomé como un castigo, ¿no? Y ahora bueno, que estoy en el otro punto, en el otro lado, lo veo que fue algo que mi papá tenía, o sea, y mamá, ¿qué hacemos? Mandémoslo para Bogotá, por donde los abuelos, cambiarlo de ambiente, ¿sí? Pero lo que ellos no sabían era la marihuana en ese tiempo, cómo lo llevaba uno hasta qué extremos. Y uno en la casa es un hijo noble, amoroso con los hermanos, con los papás, pero en la calle es rebelde, grosero, es peleón. Tenía doble personalidad. Y usted ahorita teniendo esa experiencia, pastor, y si estuviera en los pies de su papá, ¿usted qué hubiese hecho? Ya con la experiencia que tiene para que podamos dar esa experiencia. Con la experiencia... Con un hijo de 12 años. Con un hijo de 12 años, que bueno, ya pasaron los 4 que tengo. Los 2 mayores, gracias a Dios, son personas que están estudiando y están trabajando. No les gusta tomar ni fumar. Pero sí... Si usted fuera su papá, ¿qué hubiese hecho en ese momento? Bueno, yo de pronto hubiera tomado la misma decisión. Digo yo. ¿Sí me entiende? No, digo en este momento. En este momento, ¿tú qué hubieses hecho ya que sabes? Yo, ya lo primero que haría era tener una charla con él. Tenerla, hablarle a través de mi experiencia, todo eso. Lo digo porque lo combino con mis hijos y como padre, ¿sí? Yo a mis hijos le hablamos mucho sobre todos nuestros temas, sobre todas nuestras problemáticas de la droga, y ellos cogieron miedo. Ellos hablan de la droga o tienen un amigo drogadito y se separan por el miedo. Yo les hubiera hablado o hubiéramos actuado de una manera pues distinta por la experiencia, porque usted me pone actual, ¿no? Entonces ya con una experiencia que yo tengo, pues sería aconsejarlo, enfocarlo en ese camino y estar pues más pendiente, no cohibiendo, sino enseñando las buenas costumbres, las buenas obras, bueno, educando mucho más a los niños hoy en día. Sí, pastor, porque vemos que hay papás que toman decisiones creyendo que están haciendo algo bueno y terminan perjudicando el futuro de sus hijos. En su caso, creo que no fue una buena decisión que su papá lo hubiese enviado porque tal vez no tenía o desconocía. Los papás muchas veces desconocen o utilizan la violencia, que es el otro extremo. Bueno, el papá era muy estricto. Mi mamá era la más alcahueta, por llamarla así. Era la más amorosa. Pero mi papá nunca fue violento con nosotros, no fue estarnos pegando, castigando duro. No. Yo siempre he dicho que los padres, cuando somos padres, no tenemos un manual para educar a los hijos. No hay ese manual. La vida le va enseñando a través de todo, de las situaciones, de las alegrías, de las tristezas, de los fallos, todo. Pero, ¿qué cuento yo? O sea, mi papá quiso solucionarme una vida de ver a un hijo en las drogas. Y en ese tiempo era muy complejo. Era algo fatal, algo catastrófico para una familia. Y usted ya empezó también a tomar, usted le alcanzó cuando consumía en Bucaramanga a robar a sus papás. No, eso fue ya como en los años 80 cuando salió otras clases de droga. No tenía la costumbre de cogerle cosas, sino ya cuando llegó otro tipo de drogas como la base, ¿sí? Los hongos llegaron a mi vida, las pepas como mandras, roller, laprizales. Ya con eso, pues ya no trabajaba, ya me gustaba más andar así, entonces sí, claro, ya veía cualquier cosa, un billete, unas monedas, a mi abuelito le quitaba,
empecé ya, cuando ya empezó otro tipo de drogas, ¿no? Cuando eso fue desencadenando pues las consecuencias que sabemos lo que trae la adicción. Sí, la adicción siempre lleva a la delincuencia. No hay otra cosa que decir. La adicción lleva a la delincuencia. Porque llega el momento donde uno necesita. El cuerpo le pide, no hay trabajo, pues yo robo. Es algo que está ya visto y nosotros, y más ahora que estoy ayudando a personas con esa problemática. Y ya para esa época usted ya lo hacía por anestesia, lo hacía por emoción, por curiosidad, por dolor con su papá. ¿Lo odiabas en ese momento? Bueno, hay algo de la historia que, bueno, no lo saben muchos, ¿no? Ni mi familia. Pero sí, llegó un momento donde yo pensaba que a mí me iban a alcahuetear todo. Y entonces, como no lo hicieron, pues mis hermanos, mi hermana, mi papá me caían mal. Yo la única persona que no la miré mal fue a mi madre, porque ella fue la que más me alcahueteó. Y eso también era malo. Y después tú volviste a Bucaramanga. Sí, yo estuve en Bogotá, estuve como 2 años, 1 año, 2 años, volvía y estaba en Bucaramanga. Me imagino que cada vez que volvía Era peor. era peor y Sí, sus papás lo querían tener más lejos. Sí, desafortunadamente la droga nunca lleva para arriba, lleva para abajo. Siempre. La droga, quisiera decirle a todos los jóvenes, a todos los hombres, mujeres, que la droga lo que hace es destruir una vida que hay con mucho propósito, y más que Dios tiene un propósito para cada ser humano. ¿Y en qué momento empezaste como a pasar esa línea de hacer cosas que usted no creía que fuera a hacer con la sustancia? Bueno, fui creciendo, después, como en el año 81, me fui para Bogotá. Mi hermano mayor Orlando tenía una fábrica de tapetes en publicidad. Ahí aprendí el arte de la publicidad y trabajábamos, hacíamos tapetes publicitarios, bueno, instalamos alfombras, bueno, trabajamos todo lo relacionado con la publicidad. Aprendí a hacerlo, ya aprendí a tener dinero, ya tomaba licor, fumaba bazuco, metía perico, o sea, a medida que iba pasando los años ya llevaba yo como unos 8 o 9 años en las drogas, porque la peor desgracia que pudo llegar a la humanidad fue haber inventado esa droga, ¿no? El bazuco. Sí. Sí, Tremendo. porque eso llegó. ¿Qué edad tenías tú? Bueno, yo tenía como unos 18, 19 años, más o menos, cuando consumí por primera vez bazuco. Ya había consumido hongos, pepas, y ya llegó eso. Yo era un loquito que a mí me decían, esto ayuda para drogarse, y yo, venga a ver, yo me drogo. Yo lo que necesitaba era mantener el cuerpo drogado, ya el cuerpo me exigía. Había unas cosas que una hoja que llaman borrachero, que es una hoja como una campana. ¿El floripondio? Sí, yo no sé, es el floripondio. En Bucaramanga le llamábamos campanita, y bueno, porque era una forma de campana, era una flor blanca y el tallo es con lo que hacen la burundanga. La burundanga, sí. Entonces, ¿y los cacaos habaneros? Y los cacaos habaneros de la hembra, o sea, es de la misma mata, pero en vez de la flor sale una mazorca que era el cacaíto sabanero. Sí, porque después de uno querer estar en muchos estados, empieza uno a experimentar con cosas que empieza uno a escuchar en su círculo de consumo, como echarle telaraña al bareto, fumar con hojas de maracuyá, se hacía todas esas cosas. De eucalipto. Se hacía todas esas cosas para... El eucalipto era una de nuestras cosas, ¿no? Cuando yo estaba en Bogotá. Porque esa es la intención de la adicción. Es como usted querer intensificar cada vez más.
para poder estar el cuerpo acostumbrándolo a todo ese tipo de... ¿Y en algún momento te quedaste en algún trance, en algún viaje? Bueno, afortunadamente no, gracias a Dios no. A pesar de todo, yo era temeroso, era miedoso. Yo tenía mucho miedo de consumir drogas, pero era impulsivo, entonces lo hacía, me ganaba más ese impulso, pero siempre con ese temor. Entonces no me excedía en, Porque esto eran unas sustancias que llevaban más como al delirio. Y tienes de pronto alguna experiencia de en algún momento, ya sea usted, un amigo, que estuvieron entre la locura, la vida y la muerte? Bueno, en Bucaramanga hay un sitio que se llama la Meseta de Ritoque. Y allá íbamos en las noches para en la madrugada salir a coger los hongos. Y bueno, tuvimos un amigo que se cayó de unas piedras altísimas de 2, 3 metros. Yo, por ejemplo, charlaba con las hormigas. Entonces, eso era una locura. Eso era una locura. Cuando pasó eso, yo jamás volví a consumir ese tipo de droga, ¿no? Porque no... O sea, lo hiciste una sola vez y... La hice varias veces, pero después de que yo estaba charlando con las hormigas, eso no es normal. Eso no es normal, no es normal. Es algo, una locura, pero sí, ahí le cogí como respeto, como porque ya uno eso. conoció la historia de muchos que sí se quedaron en el viaje. Sí. Hay muchos que sí se quedaron. Tuve amigos que estuvieron en un sitio en el hospital psiquiátrico de Bucaramanga. Tuve 2 amigos que se quedaron en ese viaje y bueno, hoy en día pues gracias a Dios todavía están vivos, uno de ellos, y está muy bien, es un empresario de Bucaramanga y está muy bien, ¿no? Claro, porque uno muchas veces cree que son experiencias que uno tiene que pasar, pues en el mundo de la adicción uno siente que hay que pasar por todas esas experiencias. Ignorantemente uno dice, tengo que probar esto, tengo que probar lo otro, sin saber hasta dónde lo puede uno llevar esas consecuencias, porque ya llegó el momento donde, bueno, entramos a la adolescencia. Ya me imagino que todo eso usted lo hizo en su etapa de rockero, su etapa hippie, su etapa de ir a acampar, Sí. Pero llega el momento donde ya se va a enfrentar a la selva de cemento, como dicen por ahí, a la calle, al sobrevivir. Sí, ya eso todo me pasó en Bogotá, ¿no? Bueno, hacía cosas en Bucaramanga y me volvía para Bogotá por cuestiones de amenazas, de cosas, pero mi vida sí lo que cambió. Porque ya robaba, ya llegaba de pronto, Sí, ya estaba en la delincuencia. No era muy continuo, pero sí, ya manejábamos, como decían hoy en día los muchachos, manejábamos el barrio, había lugares donde nosotros vivíamos en la 23 con séptima y la octava, la novena era de nosotros y la sexta eran de los de abajo de la quinta. Y claro, habían esas cosas como calle, que llaman a hoy en día las fronteras. Entonces ellos no pasaban allá y nosotros no pasábamos al otro lado, hablando entre personas con drogas. En el mundo de la adicción hay muchos códigos, entonces ¿sí? Ya uno empieza a implementar esos códigos. Pero mi vida en sí, yo terminé delinquiendo en Bogotá. Llegué a un sitio que se llama La Favorita, que es el centro de Bogotá. Trabajaba en el Samper Mendoza, en los tapetes publicitarios. Ya había dejado de trabajar con mi hermano y yo iba buscando como más cosas y trabajaba y a veces salía a delinquir, sí, porque viví como 6 años, 5 años en La Favorita, era un sitio zona roja de la ciudad de Bogotá. ¿Y robaba con arma o robaba? Bueno, ¿Cuál era su táctica de robar? Yo con la cara tenía, yo no necesitaba armas. Yo con la cara delinquía y bueno, había con otro y ellos andaban y como decía uno, andaba el abrazo del oso. O sea, yo era por lo grande el que abrazaba y lo cogía y todos los otros eran los que hacían las cosas. Eso nunca lo supo mi familia, es decir, llegan a ver este video, mi familia pues van a saberlo, ¿no? Pero sí, nunca, con la familia nunca comento ese tipo de cosas como lo estamos haciendo.
Sí, pastor, yo creo que las personas hoy en día saben que la adicción, inclusive se imaginarán otras cosas peores. Sí, y ahí pasó, con la Pero usted, favorita. usted andaba armado, tenía Sí, cuchillo, sí, yo pistola. manteníamos armados, navajas, cuchillos, sí. Hubo momentos donde habían armas, sí. Pero, ¿qué pasaba? Que nosotros, las armas era para ir a hacer algunas otras cosas, no distinto para estar en la calle, pero sí, la Pero tenían navaja. como una banda. ¿Perteneció usted a alguna banda o No, usted, no, cada quien no. era ladrón Teníamos el compañero, y se unían por sí, momentos? vamos a hacerlo y se iba hablando en el dialecto, ¿no? Vamos a hacerlo y lo hacíamos y llegábamos, repartíamos y cada uno Por su lado. por su lado. Pero no pertenecía a bandas ni nada. Bueno, en Bucaramanga hice dos cosas, nunca pertenecía a una banda, pero sí, como decíamos en ese tiempo, iniciamos negocios donde verdaderamente atracaban y asaltaban y se llevaban el dinero, ¿no? Donde yo trabajaba, donde yo veía, entonces hice como dos o tres cosas así, no hice más. Pero nunca estuve con las bandas, pero sí me daban mi parte por haber dado ese negocio, como decían ellos. Todo eso está envuelto dentro de la drogadicción. Todo eso para conseguir más droga, para tener una comodidad, entre comillas, porque eso no era comodidad, porque uno cogía y tomaba, fumaba y a los 8 días ya no tenía nada. Entonces era una ilusión que uno tenía con todo ese tipo de cosas. Y estando en la favorita, pues ya quedaba a 3 cuadras la calle del Cartucho y ya iba y visitaba el Cartucho, me quedaba una noche, salía, iba a la residencia, trabajaba, iba y así un fin de semana. Cada vez iba acercando más a la boca del lobo, a Sí, las puertas del sí, infierno. es que si ustedes me van a preguntar que cómo lo miro yo el Cartucho, yo pienso que era peor que el infierno. Era peor que el infierno y desafortunadamente me fue gustando, hasta que ya un día tomé la decisión, tampoco, bueno, mis hermanos lo saben, y estuve un poco de tiempo en la calle del Cartucho interno. Claro, porque la droga cada vez a uno le va quitando más las ganas, la fuerza. Sí, primero las responsabilidades, primero lo que le quita es el amor propio. Cuando Y usted en esos pierde, momentos su familia, cuando usted pierde su amor, no, mi familia ya me habían separado, ya eh, me habían sacado de la casa por, ya lo habían sacado del todo. del Ya todo, no lo dejaban llegar. nada. Mi mamá era la única que a veces me daba platica, me daba comida, pero mis hermanos se dieron cuenta y bueno, pusieron un tate quieto y mamá pues dijo, pues hijo, usted está perdido, yo no voy a perder los otros 4 hijos por culpa suya. Y bueno, pero nunca tomé una represalia contra mi madre, nunca. Siempre la he honrado. ¿Sí? Como a mi papá, que a veces tuve un rencor hacia él porque nunca me alcahueteó para la droga, ¿no? Porque eso pasa, eso sucede. Que si no le dan, entonces uno se llena de motivos, de odios en su corazón y todo eso. Y en ese transcurrir y en esas noches nunca tuvo un problema de una puñalada, un tiro. Bueno, de eso, gracias a Dios, no. Eh, ¿Qué modo les cuento? O sea, yo no era bruto. Yo veía que me iban a pegar y yo salía corriendo. O sea, eso, yo prefería que dijeran aquí corrió Gavilán y no aquí quedó. Y todo. Sí hubo cicatrices, acá, pero bueno, de tiros no, de puñaladas tampoco, pero sí estuve en muchos eventos, ¿no? De enfrentamientos estando uno en la calle. Tú me contabas que tu familia era cristiana cuando desde la niñez te sembraron o te Desde muy colocaron joven, esa semilla. desde eh, muy joven me llevaron, conocí al Señor. en esos momentos de peligro que usted me estaba hablando, de pronto usted sentía de que tu vida iba a cambiar. Cuando estuve en la iglesia, antes de eso, quiero pues contar algo, ¿no? Yo tuve una sobredosis.
y en el barrio La Favorita, y de ahí me sacaron para el Hospital San José. Estuve 17 días en cuidados intensivos. Clínicamente había llegado muerto, me revivieron con esos aparatos, choques, Sí. todo. Bueno, se le avisó a mi hermano Orlando, él estuvo allá. Mi familia se reunió a través de eso y fue cuando me llevaron de nuevo para Bucaramanga después de que salí del hospital, y allá volví a la iglesia y, y bueno, conocí a Dios, estuve, no sé, no recuerdo bien, no lo tengo muy claro, pero sí duré casi un año o más de un año congregándome, de la pastora Flor Orejarena. Allá iba mi mamá, mi hermana, todo. Participaba en las vigilias, participaba en todo lo que preparaba en la iglesia. Feliz, o sea, fue un cambio total. Pero volví donde mis amigos y volví a caer. Y ahí ya fue cuando mi familia me separó, me fui para Bogotá, eh, diciéndole a mi papá que íbamos a ver quién iba a perder. Y ahí vine quién perdió. Lamentablemente, Sí. usted perdió, pero siento que para ganar No, mucho. o sea, Porque ya estaba, ya había mucha parte de su corazón que estaba contaminado. no, yo estaba totalmente, y después de que escuchaba yo más la palabra y cuando ingresé a la fundación, eh, escuché que el Señor me dijo una vez, era mejor que no me hubieras conocido. Y eso pasó en mi vida, yo lo conocí y me aparté y de verdad que pasé, fue cuando llegué al fondo de todo. Llegué a la calle del Cartucho, a la indigencia, bueno, a muchas situaciones ya sin ganas de trabajar, sin ganas de como de vivir, desorientado, no sabía que era Navidad porque adornaban las calles y las almacenes, sabía que era Semana Santa porque subían a Monserrate, pero descoordinado totalmente de la mente, del tiempo, de todo. Y ya cuando tú estabas, ya cuando tú delinquías y empezabas a visitar el cartucho, también en qué momento usted dijo, ya me quedo acá, ya no tengo ganas ni siquiera de ir a trabajar, ni siquiera de ir a robar. No, es que le da uno miedo, le daba a uno miedo ya salir, a hacer cosas, a buscarse algo, así sea para drogarse, y ya, ¿Qué edad tenías cuando llegaste al cartucho? yo creo que tendría unos 35, 36 años, 36 años. ¿Y vivías en alguna olla en el cartucho? Eh, ¿O en la calle ahí del cartucho? bueno, no sé si puedo, pues, había un lugar que se llamaba Gancho Amarillo, y Sí, porque estaban los ganchos. sí, estaban en Gancho, bueno, un poco de nombres tenían cada uno, pero el Gancho Amarillo, yo quedaba en un lugar como un edificio de 3 pisos y uno quedaba adentro, pero si usted no tenía para consumir, le tocaba para afuera. Entonces, esa era la vida, esa era como, ¿sí? Eh, la vida que yo escogí ahí en ese momento. Y ahí tuviste de pronto alguna experiencia entre la vida y la muerte. Sí, no yo, una de las cosas que tuve para llegar a la fundación fue eso, una amenaza, pero sí vi muchos casos, muchas muertes, vi que la vida no valía nada, mm, vi matar a alguien por un fósforo, vi matar a alguien porque se llevó una bomba de bazuco, bueno, en fin, la vida en ese lugar no valía nada, no valía nada totalmente, pero aún así yo me cuidaba de no fallar, de no cometer errores para poder estar ahí, porque me acostumbré a vivir ahí en ese lugar, a vivir y salir y pedir un pan, una Ya ahí empezaba a comida. mendigar. Exacto. Y recogiste algo de la basura para comer. Bueno, no tanto, pero sí habían cajitas por ahí botadas de comida y uno las cogía y bueno, y comía de eso, ¿no? Pero era tremendo, o sea, yo nunca me puse a imaginar ahora con
Pero ¿tú crees que cuando un papá a uno le da o la familia le da la espalda, es una buena decisión? A mi vida lo hizo. Para mí es una buena decisión, para mí, por mi experiencia, por mi testimonio, porque yo ahí, yo me acuerdo que le dije a mi papá, vamos a ver quién pierde, y yo vi que era perdedor, porque estaba ya en las calles, consumiendo, sin orientación, sin un futuro, con un arte que pagaban bien, como era la publicidad. En ese tiempo no existían los plóteres, ni las máquinas, ni nada. Todo era a mano. Todo era artesanal. Y bueno, me pegó muy duro, ¿no? ¿Y en qué momento llega Dios? Bueno, ya había sembrado la semilla y la palabra de Dios dice que la semilla cae en buena tierra y dará fruto a su tiempo. Y Sí. eso pasó. Y Yo le quiero hacer una pregunta, pastor. ¿Tú crees que a veces el Señor nos prepara en buena tierra? Porque la semilla ya la habían sembrado y la semilla sale cuando hay buena tierra. ¿Sí? ¿Tú crees que a veces el Señor prepara la buena tierra dejándole a uno golpearse con el mundo, dejándole a uno revolcarse en el lodo? si uno lo hace, o sea, si yo hubiera seguido con el Señor, yo no sé dónde me tendría el Señor. Sé que en un buen lugar. Pero Él permitió que pasara todo esto porque la desobediencia mía me volvió a hacer recaer y volver a hacer las cosas cuando Él me decía que lo que Él daba era mejor que lo que el mundo ofrecía, y yo escogí el mundo nuevamente. Y yo sé que esa semilla cayó en buena tierra, y bueno, yo Ya cuando tenía un tenía... corazón frágil. Sí, yo siempre he sido de carácter fuerte, pero por ejemplo cuando recuerdo este tipo de cosas me da un sentimiento, ¿no? Yo iba a decir de que yo siempre tuve un ángel que oraba mucho por mí, y esa era mi madre. Ella siempre oró porque yo saliera adelante. Los ángeles que Dios ha mandado para que los que estamos aquí Sí, podamos estar. allá tuvieron que haberle dicho muchas cosas, y ella siempre le creyó a Dios que Él iba a hacer cosas grandes. Y estoy acá por Dios, pero por esa insistencia de mi madre en sus oraciones. Es algo que no es lloro por tristeza, sino por ver cómo Dios responde la oración Las de una madre. promesas de Dios. Entonces es algo bueno que me pasó con mi madre, y bueno, gracias a Dios antes de que yo falleciera me pudieron ver Lo pudieron ver bien. bien. Y bueno, yo conocí a Dios estando allá, pero salí una vez del cartucho y vi a un varón que llevaba unos traperos, y me habló de Dios. Y yo le decía, yo lo que tengo es hambre, hermano. Y yo no le paraba bolas a lo que él decía, pero me habló, me dio un volante, me dijo, mire, Cristo te ama. Y ese fue el ángel que Dios mandó para enderezar mi camino. Tiempo después, no sé, pasaron mucho tiempo. Me acordé, tuve un problema, ya habían quitado el alcalde Peñalosa la calle del Cartucho, había desalojado, quedaba una parte, y yo todavía seguía ahí. Y bueno, hubo un inconveniente, casi me matan. Me interné en el CAI de San Victorino y esperé hasta la madrugada ahí cuando vi que ya no había peligro para mi vida, y yo pienso que esa pizquita de amor que todavía tenía yo, en medio de que ya no quería vivir, pero tenía algo de amor todavía por mí mismo. Me acordé de ese volante, miré el volante y bueno, yo como conozco muy bien Bogotá, llegué allá a la madrugada, y llegué un 15, un 16 de febrero del 2002. 2002. Y, y bueno, me recibieron el 17 de febrero porque había que perseverar.
¿Cuántos días perseveraste? Y un día, una ¿Un noche día? y un día. Y, y me recibieron, mm, pues olía un poquito maluco. A raíz de eso, pues me dejaron bañar, cambiar, eh, para tomarme una foto en una empresa ya que era muy conocida, que ya no existe, Foto Japón. Y me llenaron, eh, me limpiaron, me bañé, me afeitaron, me peluquearon, me dieron una ropa, que es una foto que yo tengo por ahí, de recuerdo y de testimonio. Y ese amor pues me impulsó a quedarme en remar. Quedarte en la obra. Sí, pues a empezar a hacer un programa de rehabilitación, porque verdaderamente no era que yo quisiera quedarme ahí, ¿no? Sí, sobre todo cuando uno empieza es sabiendo que uno va a empezar es a luchar Sí. contra uno mismo. Sí, ya era una lucha, las ansiedades eran muy duras, tomaba, a mí más duro me dio la tembladera por el alcohol que yo consumía. Yo tomaba alcohol con frutiño, que llamaban el chamber, El chamber, y duré mucho tiempo consumiendo eso y bueno, eso costó mucho. la abstinencia, el Uf, síndrome de abstinencia. era un escalofrío, bueno, tremendo. Pero gracias a Dios en la fundación encontré personas que me ayudaron. Siempre que llegué a remar, pregunté por esa persona, lo pinté como él se me presentó, mono, de ojos azules, bajito, delgado, y nunca lo vi. Y nadie me dio razón de él. Entonces, y a través de eso, pues estoy en remar. De pronto no ha pensado que ha sido un ángel de los cuales su mamá estuvo ahí Claro, implorando por Dios. eso es. Ese no hay otro nombre. Es el ángel que Dios mandó a través de las oraciones de mi madre. Yo creo que eso es importante, pastor, porque las mamás deben entender ese papel fundamental de lo que es. Muchas mamás vienen desesperadas sabiendo de que tienen un arma poderosa en su corazón, en sus Sí. manos y en su oración. Yo pienso que en vez de luchar regañando, castigando, pegando o cualquier otra cosa que ellos se les ponga en la mente, lo que tienen que hacer es orar. Y lo digo por la experiencia, por lo vivido, porque yo ahora lo miro y yo pienso que yo no salí del cartucho porque yo quisiera. Es algo que me impulsó a salir por sobrevivir. Y circunstancias que pasaron. Dios permitió cosas, pero lo mismo las permitió y me protegió. Me protegió porque no me pasó nada, no pasó nada, ¿sí? Y bueno. Y en ese proceso de usted querer levantarse, usted siguió consumiendo. Bueno, nos mandaron para una finca en Silvania y allá pues estaba en el devocional, la disciplina de levantada, el horario, todo eso ayuda mucho. Y, y hice mis 2 meses de desintoxicación y ya me subieron a Bogotá a vender. Cuando estaba en Bogotá vendiendo consumía marihuana. Dentro de la fundación. Por fuera. No, estando usted Estando sí, yo desde que ingresé nunca he salido de la obra. ¿Ya cuántos años han pasado? Vamos a cumplir yo creo que 23, 24 años. 24 años. Sí. Pero igual ahí en ese momento todavía estabas luchando con la adicción, Sí, todavía estaba ahí. con las ganas de consumir. Y yo consumía, no todos los días, pero consumía. ¿Consumía qué? Marihuana. Marihuana. No más, no tomaba. Llegando, no tomaba. No, solo consumía marihuana y bueno, y pasé muchas disciplinas por eso, ¿no? Porque lo esculcaban a uno cuando llegaba, ya lo veían a uno y era la manera de protegerlo a uno, ¿no? Entonces me disciplinaban y hice muchas disciplinas, yo las hice, las cumplí y después con el tiempo dije que ya no más, pero antes de eso pues hubo algo que siempre ha marcado a mi vida, ¿no? Yo un sábado dije, me voy a ir de la fundación y salí a vender
y caminé como 5 cuadras abajo, todo el frente de la fundación que queda al frente de un callejón hasta la 27 y pasé la 27 y Entonces se iba a ir ese día. sí, ya estaba decidido. Salía a vender traperos y se iba a llevar, Todo. como dicen por ahí, Me iba a robo y robar me voy. y me voy. Todavía Una- con los códigos de la calle. Una señora me llamó, me dijo traperos y yo fui. Cuando fui pasando la calle pasó un carro, la marca la tengo bien clara, un Renault 9 que en ese tiempo era último modelo y me atropelló. Duré 6 meses en una cama en la fundación. El pastor Adrián Almeida me ayudaba, me cargaba, bajaba a los cultos eh, y todo eso me hizo reflexionar. Y estuve en una pieza que llamaban la de los geriátricos. Estaba don Juan Pablo, don Miguel, Jorgito, Cuellar. Yo amo a esos viejitos. Pastor, Yo o los sea amo que muchísimo. El día que usted se iba a ir fue el día que lo atropelló ese carro. Sí, un sábado a las 10 de la mañana. ¿Y usted quedó inconsciente? No, consciente. A mí lo que me fracturó... Pero lo llevaron a un hospital, Sí. la ambulancia. Sí, vino una ambulancia, la policía llamó, llegó la policía, fue meniscos y ligamentos, me iban a operar, yo soy cojo del pie izquierdo, me dijeron puede quedar cojo, dije quedó divino, ¿no? Lindo, con cojo del pie izquierdo y cómo era el derecho, entonces yo dije que no. ¿Y usted qué piensa acerca de eso? ¿Usted piensa que a veces Dios utiliza esa forma de O actuar? sea, todo lo que le pase a uno Dios permite para un bien. Por eso la palabra dice que aún en las cosas malas hay que sacar las buenas. ¿No? Y también dice que cuando la ovejita perdida a veces prefiere él partirle la patica para que no se... Las ovejas de Ezequiel. Las ovejas descarriadas. Claro, si está muy adelantadita, vamos a partirle la pierna quebrada para que quede ahí y vaya ahí. Yo pienso que todo eso pasó con mi vida y A veces suena duro, pero son bendiciones que No, van detrás de esos. pues en ese problemas tiempo no graves. había celular, ¿no? Pero sí había la revista de Condorito y todo eso, y yo quisiera leer y todo, y no encontraba sino Biblia encima de la mesa de noche. Entonces, pues no tocaba más. Yo dije, no más, pues toca. Y porque no es, voy a decir, uy, yo llegué a remar y, uy, espiritual, no. Fue un proceso también que Dios permitió que pasara. Pero a través de esos 6 meses que duré, fue la decisión. Fue la decisión no de servir, pero dije, no, yo me voy a quedar. No, y me imagino que en ese tiempo también le ayudaron, le colaboraron. Sí, En ese sentido social, bueno, de agradecimiento. yo tengo unos familiares, mi hermano mayor, para que nunca... ¿Y ahí estaba Nunca. su familia presente o no? No, solo mi hermano y una prima que tengo en Chía. Y bueno, ellos fueron los que estuvieron ahí, pendientes, y me llevaban mercados para dar en la fundación, para que no me sacaran. Bueno, me ayudaron. Solo mi hermano. O sea, la anécdota con mi hermano era que yo todos los días le pedía algo y para una necesidad, para un hotel, para esto que no tenía, y él me regalaba. Y el día que le pedí 2.000 pesos que valían todas las fotos, me dijo que ya no más. Y ese día sí era verdad. Como el pastorcito mentiroso. Exacto. Él siempre lo recordamos. Cuando hablo con mi hermano, cuando estamos en Bucaramanga de visita o estoy en Bogotá, él recuerda eso y siempre me lo recuerda. Pero muchas veces la mejor ayuda que nos puede dar la familia es esa ayuda que no nos da. Sí, es algo real. Eso es lo mejor que puede hacer una familia y como le digo, los padres, si tienen algún familiar, hermano, tío, papá, lo mejor es la oración. La oración del justo tiene poder. Y eso resultó en mi vida. Y que Dios dé fortaleza porque hay muchas mamás que en medio de su debilidad, en medio de amar y querer amar a su hijo, lo que hace es destruirle más la vida. Sí. Sí, desafortunadamente. Pensamos de que amando mucho y cubriendo mucho y protegiéndolo mucho vamos a sacar a nuestro hijo, no. Eso es una alcahuetería, que a veces hay que uno dejarlos que tome la decisión como a mí. Yo tomé la decisión, pasé unas situaciones durante un tiempo y dije no. Porque yo creo que rescatamos muchas cosas de aquí, pastor. Uno, que muchas veces los papás no actúan de una manera sabia cuando ven el problema
en su caso que no se sentaron a hablar con usted, a ver de qué forma prevenían, sino tomaron una decisión que lo llevó a usted a un mundo de libertad. Sí, lo que pasa es que hay libertad, o sea, en la parte natural y en la parte de Dios hay libertad. Lo que no podemos hacer es convertirlo en libertinaje. Ya libertinaje es perderse uno, ¿sí? Hacer más de lo que no debe hacer. Y ahí es donde uno se pierde. Porque uno, yo no lo llamo libertad, pero sí la confianza a los hijos. Mi hijo mayor tiene 23 años, 22 años, y aún así, desde acá, y él está en Bucaramanga, hey, ¿dónde está? ¿Dónde? Hágame una videollamada. Estamos vigilantes. Confiamos en ellos, pero hay que ser prudentes. Pendientes sin sobreprotegerlos. Sin sobreprotegerlos. Eso también causa otra consecuencia. Porque yo cuando me protegieron, yo me sentía cubierto. Yo llegaba y pedía la botella de vino sin sano. Mi mamá me daba plata, mi papá me daba plata, mis hermanos trabajaban, me regalaban. Y yo llegaba de mis amigos, y una botella de Cinzano y vino, porque uno no tomaba cerveza sino vino. Entonces, todo eso me protegieron, me dieron, hasta que, pues bueno, también se cansaron y tomaron la decisión. Para mí, hoy en día, vivo agradecido con mi familia, con mis padres, por haber tomado esa decisión. Porque Remar conectó todo ese propósito de Dios en su vida. Remar es un puente excelente para conocer lo que Dios quiere para uno. Y después de Remar, ¿cómo llegó usted a querer servirle a Dios? Bueno, pasó un proceso. Usted, me imagino, diácono, pastor. Sí, ya empezó. Yo empecé a ayudar en la casa, me nombraron líder de segunda. Pasé por los ministerios de liderazgo, segunda, tercera, cuarta, pero hubo un proceso. Yo de segunda, después estuve un tiempo, me mandaron a Medellín. En Medellín estuve como 3 años con el pastor Carlos Antunes y su esposa Marta, que inclusive fuimos amigos en el barrio Santa Fe con ella. Es una anécdota muy bonita que tenemos, a pesar de lo difícil. Pero nos conocimos en el barrio Santa Fe. Ella era la esposa ya de un pastor y sí, también era amiga suya de consumo. De consumo. Y estuve en Medellín, duré como 3 años. A Carlito le manejé la segunda fase, el Señor me puso. Abrimos una casa en Bello, una finca en Girardota, me puso como un mini director. Fui creciendo ahí. Ya después, bueno, hubo unos fallos de parte mía y me trasladaron a Bogotá de nuevo. Y ahí estuve en una finca en Cajicá, que era la 4ª fase. Y ahí conocí a mi esposa. ¿Dentro de la fundación? Sí. ¿Bogotá? En Bogotá. Estuvo mi esposa, la conocí a ella y bueno, fue un proceso también, ¿no? Yo tuve una fama de mujeriego en la fundación y tampoco era que me quisieran mucho por eso, pero yo hacía todas las disciplinas y esa mujer sí me impactó y quise cambiar. Empecé a orar. Los pastores en ese tiempo ya habían cambiado. Estaba el pastor Antonio, una gran bendición para mi vida. La pastora, mentiras, la pastora no, porque a ella no le gusta que le digamos. Estaba la hermana Ausi y fueron de mucha bendición para mí. Al principio, disciplina, me decían de todo, hasta de que iba a morir, porque mi esposa fue traída de esta ciudad de Cali a Bogotá por ellos. Y era como una hija para ellos. Entonces, me la pusieron la vara muy alta, pero aún así insistí, oraba, doblé rodilla, dejé todas mis costumbres con las mujeres, no miraba a nadie, dedicado a conquistar a mi esposa. Y eso fue muy bonito porque, bueno, me dijeron, esto tampoco lo sabe el pastor Antonio ni la hermana Ausi, ellos fueron para España y en un culto un domingo, ella llegaba al culto y se subía. De una vez, no era como las otras chicas que se quedaban por ahí, ella se subía. Entonces cuando se fue a subir dije, regáleme 5 minutos. Y bueno, había Claudia está en esos 5 minutos. Esos 5 minutos y ya cuando ellos llegaron, Claudia le dijo que
que es, bueno, que Gavilán es mi apellido, ¿no? Entonces le dijo Gavilán, me inquieta. Y me cuenta mi esposa que Ausi la persiguió con una varita que ella tenía de guadua y tuvo que correr por el edificio. Ya después me hablaron a mí. Entonces ya Antonio dijo, tío, pues te vas, necesito un líder en la finca y me mandó para velar. Allá duré como 8 meses larguito, casi 9, perseverando sin subir a Bogotá. Ya después nos permitieron hablar y ya cuando jaleaba el domingo con ella, pues me mandaban sombras, que eran las menores, y no podíamos salir solos, pero bueno, ya salíamos, hablábamos, comíamos algo, y ya nos dieron la fecha, y después de casados, han pasado 17 años. 17 años y ¿cuántos hijos? 4, ya tenía 2 hijos, primero, pero eso no era obstáculo. Y yo a ella la amaba y la amé tanto y la sigo amando. Bueno, mis hijos mayores son mis hijos, porque yo los crié y les di mi apellido. Y vine de Medellín, cuando yo manejaba Medellín, aquí a Cali, y fuimos a la notaría y a la notaría y cambiamos los apellidos y todo. Y son mis hijos. Qué historia tan bonita, pastor. Eso Porque cuando usted perdió su familia, el Señor te devolvió me triplicó. El doble de lo que a veces el enemigo le quiere quitar a uno, el Señor te lo devolvió. Sí, y ya pues ellos ya nos casamos, ya empezamos, y ahí fue donde mi esposa dijo, vamos a servirle al Señor, y dije, vamos a servir. Y esa fue la decisión definitiva de servirle a Dios. Y cuando dijimos eso, el Señor nos disparó, dijo, si en lo poquito me eres fiel, pues no mucho te pondré. Y empezamos y como matrimonio, con dificultades, con todo, nos nació ya mi hija Natalia, la gran bendición. Todos son bendición, pero digo la gran porque cuando yo me casé, fue mi mamá, fueron mis hermanos, mis sobrinos, mis primos, toda la familia. Era un acontecimiento ver a Mario Gavilán casado, cuando él decía que no le gustaba casarse, y se veía casado. Entonces toda mi familia, mi hermana, mi hermano Hugo me regaló las tortas, mi hermana me regaló la comida y mi cuñado, todo, pero el único que no fue mi papá. Su papá todavía seguía. Sí, tenía las razones, y yo tampoco, ya no lo juzgaba, ya tenía otra mentalidad hacia él. Me dio tristeza que no hubiera estado en ese momento, pero cuando nació la niña fue la que Dios utilizó para que él viniera, y yo manejaba la 4ª fase en un barrio San Marcos, y cuando Claudia me llama y me dice, Gavilán, su papá está acá. ¿Cómo? Entonces yo le conté a Antonio, me dijo, pues vaya, tío. Yo le dije, no, yo espero por la tarde. Ya me dio miedo. Y ya esperé por la tarde y llegué allá, más temprano de lo normal, y ya mi papá había visto a la niña, y ya, un abrazo, el perdón, de parte mía, de parte de él, pero Natalia fue la bendición que Dios utilizó para ya sanar todas las heridas de mi papá, porque yo ya había sanado las mías, ¿no? Aunque mi papá nunca me hizo nada, simplemente que no me alcahueteó, y yo me llené de mucha ira, de mucha rabia, de mucho rencor hacia él, pero... ¿Y usted siente que sanaron todas las heridas? Todas, porque yo hoy reconozco que mi papá nunca me abandonó. Siempre que necesité algo, él siempre estuvo ahí, hasta donde yo lo permití, por la maldita droga. ¿Ya? Y ya él tomó una decisión y fue muy radical. Lo robé, le hice cosas, bueno, a mi hermana le robé cadenas de oro. Bueno, yo hice muchas cosas, o sea, pero nunca las miré. Ahora sí, ¿no? Pero hoy en día con mi hermana somos los hermanos más allegados.
Y de todos esos códigos de la calle, ¿usted siente que algo se le quedó a usted de la calle? No, yo lo que aporto de la calle es para cuando me llegan mis muchachos. Y cuando llegan drogados, cuando llegan aquí, cuando llegan de esta forma, yo sé cómo manejarlos porque yo, eso sí no lo saqué de mi vida. Saqué todo lo que me perjudica, todo lo perjudicial. Como dice Todo. por ahí, la malicia que le queda a uno de la calle la utiliza uno. Para estos tiempos, para poder ayudar a los muchachos, a las mujeres, a todos, ¿no? Eso sí lo he dejado. Sí, porque en ese mundo de las adicciones hay mucha manipulación, mucha mentira, sí, mucha máscara. Sí, y lo que no saben los muchachos es que el que inventó la manipulación fui yo. Entonces yo, pues uno se la sabe, ¿no? Uno, es un decir mío, pero sí, yo, eso sí no, manipulación no. Se necesita mucho de esos códigos y también se necesita mucho discernimiento. Sí, y eso ya lo da el Señor a través de su Santo Espíritu y bueno, con los años, ¿no? Vamos adquiriendo cosas, vamos renovando, vamos sacando de nuestro corazón cositas que todavía quedan y el Señor sigue trabajando ahí en mi vida. ¿Y usted qué piensa, pastor, de esas personas que dicen que estos procesos a conciencia no sirven, que necesitan intervenciones en contra de la voluntad, terapias de choque, estar totalmente encerrados? Muchas familias creen que este tipo de procesos son ineficientes, que no sirven, que los sacan, que les toca ir a vender, que vuelven a lo mismo. ¿Qué piensa usted de eso? Yo tengo un punto de vista. Para mí todas las fundaciones son buenas. Todas. Todas son buenas. Independientemente de lo que digan, ¿no? Por ejemplo, de nosotros dicen, el pastor es rico. No, en eso no fallan. Lo que no fallan es que no tengo ni un peso. Pero sí soy rico espiritualmente, tengo a Dios, tengo el dueño del oro y la plata. ¿Sí? Somos voluntarios. No nos preocupamos si nos pagan o no nos pagan. Vivimos muy bien. ¿Sí? Pero todas las fundaciones son buenas. O sea, si usted mira y hace una encuesta, los obligados que van en un carro, los cogen, los llevan, los meten en calabozo, pues bueno, es inhumano. Nosotros como cristianos nos parece inhumano eso. Pero vea que hay personas que se han restaurado o se han rehabilitado de esa manera. El terapéutico, que la confrontación, el choque, que en la mañana, que a la madrugada, que en la noche, que el agua, que esto, que nos echan. Pero si usted mira, hay personas que se han rehabilitado, ¿sí? Que lo sacan a venta. Yo me rehabilité saliendo a ventas. Enfrenté la realidad de mi vida. Al principio me quedé en remar fue por interés al dinero, porque yo ganaba. ¿Eh? Y yo eso me dijo, pero mire que Dios fue moldeando, o sea, bueno, póngala aquí, pero vamos a trabajar para esta parte. Y me llevó por esa parte y hasta que vea. Ya el dinero para nosotros es secundario porque se necesita vivir en el mundo con dinero para hacerlo. O sea, hacemos microempresas, Remar hace microempresas, hace cosas, vende traperos, tiene almacenes de rastro de ropa nueva, de segunda, tenemos parqueadero de motos, fabricamos traperos, Bogotá fabrica escobas, en fin, ¿sí? Porque eso se requiere de dinero, pero no nos preocupamos por eso, porque confiamos en Dios. Y Dios da todo. Sí, porque muchas personas ven estos lugares como lugares por ser de apoyo extranjero, creen que es de mucha plata, que llega mucho dinero del extranjero, que muchas empresas, que el gobierno nos ayuda, que los muchachos se envían a vender porque necesitamos más dinero y siempre asocian, y por eso muchas personas se cohíben a veces de hacer un proceso por ese estigma que tienen estos procesos. Voy a aprovechar para mandar un mensaje al gobierno también, ¿no? O sea, nosotros no tenemos ayuda. En Remar, todos los países, todas las ciudades somos autosostenibles. Claro, si algo falta, pues bueno, el apoyo, pero en sí cada ciudad debe ser autosostenible, debe crear su propia microempresas para el sostenimiento. La gente dice, no, es que trabajan para el pastor, que esos están llenos de plata, pero ellos piensan que uno coge la plata y la mete al cajón y ya, de ahí no sale.
No es que hay que pagar servicios, hay que pagar esto, hay que traer comida, hay que impuestos, ahorita estamos endeudados. Mantenimiento de los carros. Entonces, no saben eso. Entonces, hace poco un muchacho dijo, es que Remar teniendo tanta plata no arregla esto. O sea, no es así, no es así. Hay que decirle eso. ¿Y qué le mando al gobierno? Le mando, no es política ni nada, porque no soy político, yo creo en Dios. De resto no creo en nadie. Pero sí falta más apoyo. Más que el gobierno saque unas leyes donde apoye las fundaciones, que trabajamos con las uñas como la de nosotros, que a pesar de ser una ONG a nivel mundial, trabajamos con las uñas. Trabajamos, queremos ayudarle, ayudamos al más vulnerable, al habitante de calle, la prostituta, el delincuente, los que no tienen apoyo, no tienen nada, nosotros los albergamos a todos. Y ¿sí? Que estos procesos son procesos que transforman. Mire, hoy esta historia que escuchamos, pastor, y fue una historia de transformación total. No crea, de eso crean en Dios y todo es posible. De perderlo todo a tener su familia, sus hijos, su esposa. Sí. De ser pastor. De ser, y ayudar a muchos. No me lo imaginaba. Por eso el Señor dice, sus pensamientos no son los míos. Yo jamás me imaginé ser líder, menos pastor. Y así nos fuimos dando, se fue dando. Por eso le digo, cuando tomamos la decisión con mi esposa, porque ya cuando me casé, nosotros dijimos, vamos a servir en la obra. Y ya nos vamos. Y hemos pasado situaciones. Ni por la mente de nosotros pasa abandonar este barrio. Pero qué bueno, pastor, qué bueno que haya estado aquí, porque sé que esta historia va a ayudar a muchos jóvenes, muchas mamás, muchos papás que no saben qué hacer, y que a través de esas historias pueden contactarnos, pueden buscar alternativas, y pueden saber de que Dios hace cosas maravillosas en la vida de cada uno de nosotros si nos disponemos. Y otra cosa que recalqué y que queremos invitar a aquellas mamás, que doblen rodilla. Doblen rodilla porque no somos el resultado de las oraciones de nuestras madres. Y aquí casi todos los que hemos tenido, los obreros, los que están, que llevan años, que son servidores, que son voluntarios, si yo les pregunto a los familiares, alguno está orando, y esa oración es la que ayuda a que todo salga, y no es cubrir ni es proteger al hijo, sino orar, soltarlo a Dios y que Él tome la decisión de buscarlo. Esa es la realidad de todo eso. No somos muy religiosos, no somos, pero sí soy muy creyente por todo lo que Dios ha hecho en mi vida, todo lo que hizo cambiar a una persona que pensaba de una manera rebelde y violenta a una persona a querer ayudar, a tener un buen corazón. O sea, es verdad. Eso no es mentira cuando el Señor dice, voy a quitar ese corazón de carne y le voy a poner uno de piedra y voy a poner un corazón de carne que usted sienta, que usted ame. Eso es verdad. No me hace cirugía, me la hace espiritualmente, pero ya me puso ese corazón, y eso es lo que queremos, que todos los que lleguen acá sirvan al Señor, ojalá en la obra, y que el Señor le haga esa cirugía y les cambie el corazón. Y amén, y así lo vimos en esa historia. Y vivimos por fe. Y así lo vimos, pastor, y gracias por haber estado acá, gracias por contarnos su historia. Sé que esto va a ser de mucha bendición, sé que muchas personas que están buscando una respuesta, muchas mamás que están buscando una respuesta, esto les va a ayudar mucho, y así van a encontrar muchas historias que van a ser de transformación, van a encontrar muchas historias, muchas lágrimas que van a ayudar a que ustedes puedan encontrar alguna respuesta. Por eso síganos en nuestro canal, por eso apoyen nuestro contenido, busquen nuestras redes sociales, Remando contra la Corriente, que van a ver todo este tipo de contenidos, van a ver historias desde como la del pastor, también como aquella ama de casa, aquel profesional, aquel soldado, aquel policía, historias muy interesantes de calle, de hospitales, de oraciones desesperadas, pero sobre todo historias de superación. Por eso síganos y vean este podcast por YouTube, Remando contra la Corriente. Muchas gracias, pastor.
A ustedes por la invitación. Que Dios los bendiga.